Buenas tardes, alumnos. ¿Están ahí? Hola, profe, buenas tardes. Bien, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. ¿Cómo Bien, estamos? gracias. Qué bueno, qué bueno. Ya nos va quedando poco para terminar el semestre. El día que tengamos que hacer el trabajo, el día 13 de agosto, dijimos. El 13 me parece. Ese día no tenemos la clase. Ese día solamente hay trabajo, de la mañana temprano hasta la tarde. Así que nos vamos a reunir a las 4 de ese día. Supongo que están trabajando. El día 13 de agosto. Eso es, va a ser un martes 13, parece. Bueno, ¿tiene alguna consulta? ¿Hacer alguna duda? Hoy día vamos a iniciar el estudio de la yo tercera. Yo tercera. Ahí está. ¿Qué es la yo tercera? Es aquella que produjo la consonante románica Y o no alteró la consonante. Por lo tanto, hay que distinguir dos grupos latinos. En primer lugar, los grupos que siempre dan Y, la consonante Y. Estos grupos latinos son Geyod y Deyod. En cambio, los grupos latinos que vacilan, es decir, que a veces dan y otras veces no, son los grupos latinos Beyod y Emeyod. ¿Cuál es la inflexión de esta yod tercera sobre la vocal? Esta yod inflexiona regularmente las vocales tónicas abiertas O y E, impidiendo su diptongación, y vacila respecto de las vocales cerradas, inflexionando unas veces la E cerrada en I o la O cerrada en U, y otras veces no. Nunca inflexiona la A. Recuerden que la única yo que va a inflexionar la A va a ser la yo cuarta. Por lo tanto, la tercera tampoco alcanza. Por lo tanto, inflexiona regularmente las vocales tónicas abiertas O y E, impidiendo que la O diptongue en W y la E diptongue en Y. Pero vacila respecto de las vocales cerradas. A veces inflexiona la E cerrándola en I, porque la E cerrada tendría que quedar E, ¿cierto? En cambio se cierra en I. La O cerrada a veces se cierra en U, porque normalmente la O cerrada queda O. Y nunca inflexiona la A. Vamos a empezar los ejercicios por distinguiendo los grupos. En primer lugar, los grupos Geyod y Deyod, es decir, aquello que siempre va a palatalizar esta yod, la consonante, originando la Y, siempre. Bueno, empezamos con la O, como siempre, una O tónica abierta, podium. Esta palabra es de género neutro, por lo tanto, al perderse el concepto de neutro en latín, este término se ascribe al modelo de los masculinos. Podium. La O breve corresponde a una O abierta. Y surge la yod por la tendencia a la elongación, pérdida la M final. Entonces, podium, podio. Bien, esta yod tercera inflexiona regularmente la O, tónica abierta, impide que diptongue en V, por lo tanto se va a cerrar en O, queda O cerrada, podio. Y en romance español, la O cerrada queda O. Y el grupo de yod siempre va a dar Y. Entonces el resultado final será pollo. Pollo en el sentido de asiento, ¿eh? Un pollo, un asiento, un escaño, o algo en alto para ubicar otra cosa. Bien, este término constituye doblete. La voz popular es pollo y tenemos una voz culta, podium, ¿cierto? El podium. Se usa en diferentes contextos, obviamente. Siempre se dice que un atleta subió al podium y nunca subió al pollo. Y tampoco alguien en el campo va a decir, voy a hacer un fuego sobre un podium, no sobre un pollo, en algo en altura, ¿no es cierto? O sea, se usa cada término en diferentes contextos. Entonces la voz popular es pollo y la voz culta pollo.
un ejemplo con E, tónica abierta, pulegium. En latín vulgar, la U breve corresponde a U abierta, la E breve E abierta, surge la yod por la tendencia a la elongación. Pulegium, pulegiu. Latín vulgar, la U cerrada se confunde con la O cerrada. Y esta yod tercera inflexiona la E tónica abierta, impidiendo que diptongue llegue como terra, tierra. Entonces queda E cerrada, pulegiu. Y en romance español va a quedar, en la época medieval, va a quedar O cerrada o E cerrada E. Y yod siempre va a dar Y, poleyo, poleyo. Y luego se pierde la consonante Y. ¿Cuándo se pierde esta Y? Tras vocal análoga. Es decir, tras E o I. ¿Por qué se dice vocal análoga? Porque como la Y es palatal y la E y la I también son vocales palatales, entonces se dice que son, es una analogía. Entonces, tras vocal análoga, vocal semejante. Semejante significa que en parte es igual y en parte es distinto. ¿En qué son iguales las vocales E, I a la Y? En que son palatales. ¿En qué son diferentes? E, I son vocales y Y es consonante. Por eso que como en parte son iguales y en parte diferentes, se dice que son formas análogas o semejantes. Polillo, entonces queda poleo. Se perdió, entonces, la Y tras vocal análoga. Fugio, ahí tenemos una U breve, corresponde a una U abierta, surge la yod por la tendencia de elongación. Fugio. Aquí voy a corregir después, entonces ustedes, aquí es una O. A ver si se puede hacer de inmediato la corrección. Fugio es un verbo. Es un verbo. Verbo huir. Ahí. Bien. Ahí estamos entonces. El verbo fugio. Entonces la U breve corresponde a una U abierta, surge la yod por la tendencia a la elongación. Fugio, fugio. Luego, en latín vulgar, la U abierta se confunde con la U cerrada, fugio. Luego, en romance español, esta U cerrada queda U, y el grupo que yo siempre va a dar Y. Entonces, fugio, fuyo. Fuyo. Este es un verbo primera persona singular del presente indicativo, fuyo. Luego, ya saben la historia de la F inicial, que se pierde a fines del siglo XV, principio del XVI, y se reemplaza por una H aspirada. Y a fines de este siglo XVI, esta H aspirada se pierde, queda el puro grafema. Entonces, fuyo, huyo, y finalmente queda huyo. Bien. Fastidium, Profe, ¿sí? la diptongación siempre es una I y después una vocal. El Por ejemplo, diptongo, en podium, sí, el, las de diptongo. Por ejemplo, podium es la I y la U, y en claro, fugio es la I y la U. claro. Entonces aquí se forma, aquí se lee como separado, podium, en latín, podium, por lo tanto es como que hubiese un hiato. Entonces en latín vulgar se fusiona en una sola sílaba, podium. Entonces ahí es por eso que el tallot surge por la tendencia a la diptongación, porque lo que estaba en hiato se transforma en diptongo. Podium, podium, pulegium, pulegiu, fugio, fugio. Como decir peor, peor, en el español popular chileno. Profe, pero siempre que haya una I y una vocal va a pasar a ser una yod. Una I y Porque, una, por ejemplo, en fugio o fugio, ¿ya? después pasa fugio. Claro. O Ahí sea se que forma la I se convierte en una yod. en una yod, claro.
claro. Ah, Y aquí ya. se entiende que había un hiato latino, aunque dos acentos, fugio, 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 se pronuncia una sola. Y esta yo, saben que suena como una especie de Y, según Ramón Menéndez Pidal. Por eso lo transcribe como Y no siendo consonante, fugio. Bueno, fuyo, fuyo, huyo, ¿no? Después, este guillo produce la consonante. Este es ya la consonante Y, que se produjo de la palatalización del grupo guillot. En cambio, este es la yod. Es la yod que se transformó hasta ahí en yato, formando el diptongo, el yato y el diptongo, y se forma la yod. Fugio, fugio. En cambio, este guillot produce la consonante. Dice románica porque es de todos los romances, no solamente el castellano. Fugio, entonces queda Y. Entonces, esta es la consonante Y y esta es la yod. Suenan semejantes, obviamente, suenan parecidos. Bien. Ahora con I breve, fastidium, la I breve corresponde a una I abierta. Esta vocal en yato, fastidium, se transforma en yod. Y con ello se forma el diptongo. Fastidium, fastidiu. Latín vulgar, la I breve corresponde a una I abierta, fastidio. Romance español, la I abierta queda I, y el grupo de yod siempre va a dar Y. Fastillo. Luego, esta consonante Y se pierde, igual que aquí decía que en Poleyo, se pierde tras vocal análoga. Análoga, vocales análogas a la Y es la E y la I, que son palatales. Entonces se pierde esta Y tras vocal palatal. Entonces queda fastío, hastío, con la aspiración de la F, que ya explicamos arriba, fastío, y luego queda el puro grafema y queda finalmente hastío. Profe, Y ¿por qué con se perdió la Y, la norma es igual la que M? acá. ¿Quién? ¿La Y? No, la M, en fastidium, al final, La esa, norma sí. general. La M se pierde, la M final de palabra se pierde en el siglo III antes de Cristo como norma general, ¿te acuerdas? Se pierde en el siglo III antes de Cristo en latín vulgar. En algunas palabras se Ya, conserva, pero como N, cum, con, quem, quién, pero son casos contados. La norma general es que en esta época, siglo III antes de Cristo, se estandariza esta norma de que la M final de palabra se pierde. Bueno, entonces queda hastío. Y un ejemplo con A, exagium, exagium. Entonces ya explicamos una vez este caso del grupo KS. Aquí se formó un pseudo prefijo en latín vulgar. Agregó al prefijo ex, se agregó otro prefijo, in. Entonces quedó inexagium. Y esta consonante que es doble, KS, la K se asimila a la S, entonces queda una simple S. Como en nuestro castellano popular, explicar, explicar. Explicación, explicación. Sucede algo parecido. Entonces la K se asimila a la S, porque esto corresponde a una K y una S. Entonces queda en latín vulgar inesayu. Esta I se transformó en yod. Luego esta I en latín vulgar se confunde con la E cerrada, en esayu en latín vulgar, y esta es la tónica y se pierde como norma la protónica, la que está antes de la tónica. Entonces finalmente queda ensayo, porque yod siempre va a dar Y, ensayo. Estos son los ejercicios con los grupos yod y de yod que siempre van a dar Y. Hay otros grupos en que hay vacilación, en que a veces, nos faltó una palabra, en que a veces da Y, otras veces no, no falta ninguna. Esto, por ejemplo, el grupo Beyod, aquí, Beyod, escrito con V o B alta, es lo mismo, son igual, es grafía distinta. Por ejemplo, Foveam. Entonces la O breve corresponde a una abierta y surge la yod por la tendencia de diptongación. Esta E se la forma en yod. Foveam, fobia. Luego esta O en latín vulgar es inflexionada, cerrada por la yod. La yod impide que diptongue esta O en W. Entonces queda O cerrada, fobia. Luego en el romance español esta O cerrada queda O.
Y el grupo Beyot, en este caso, va a dar Y. Es vacilante, a veces da Y y a veces no. Aquí sí dio la Y. Entonces queda folla. Luego la F se aspira, como ya lo saben ustedes, joya, y que finalmente olla. Olla como los terrenos, por ejemplo, adyacentes a un río. La olla hidrográfica, ¿no es cierto? La olla hidrográfica. No es la olla el utensilio culinario, porque ese es ullam con L, con doble L, con L. Ullam, olla, esa es otra cosa. Este es con bello daye, la olla. La olla hidrográfica, por ejemplo. Una E breve corresponde al latín vulgar, una E abierta, nervio. Luego esta yod tercera inflexiona la E tónica abierta, impidiendo que diptongue. Entonces queda E cerrada, nervio, nerviu. Y en el romance español, la E cerrada queda E, y el grupo Bellot permanece, porque el grupo Bellot y el Bellot vacilan. A veces dan Y y otras veces no. Aquí no lo dio. Aquí sí, aquí no. Eso depende de la historia de cada palabra. Entonces, en ese sentido, no hay una norma fija para decir que cuándo va a palatalizar la consonante y cuándo no. Hay que ver cada palabra. Entonces, nervio, entonces aquí no hubo palatalización, se mantuvo el grupo. Nervio. Un ejemplo en que aparecen las dos posibilidades, en que haya Y y en que no lo haya. Por ejemplo, rubeum, la U breve U abierta, rubiu, la U abierta U cerrada, latín vulgar, rubiu, y vamos a pensar que esta U, sí, esta la inflexionó, y quedó entonces, quedó U en romance español, rullo, bello dio Y, rubio, diríamos rubio en español, en castellano chileno, rullo, rubio. La misma palabra en que no hay inflexión sobre la vocal. Por ejemplo, esta U abierta queda O cerrada, el romance español queda O. Entonces, bello da Y, entonces queda rollo. Entonces son como sinónimos. Rullo, rollo, nosotros preferimos usar rubio, ¿cierto? Rubio, rubio. Rubio, rullo, rollo. Un ejemplo con E larga, E breve, vendemiam, la E breve, E abierta, la E larga, E cerrada. Surge la yod, vendemia. Romance español, la E cerrada, esta E queda E normalmente. Esta E tendría que haber quedado E cerrada, pero esta yod la va a inflexionar, la va a cerrar. Entonces E cerrada queda I. Normalmente una E cerrada queda E, como por ejemplo rete. ¿Se acuerdan la primera palabra que hemos visto? La segunda. Rete. E cerrada queda E, red. En cambio, quedó I por efecto de la yod que la inflexionó, la cerró. Entonces finalmente queda vendimia. Y un ejemplo con A, labium, ¿cierto? La I se transforma en yod, labium, labiu. La yod tercera nunca inflexiona la A, y por lo tanto, beyod, en este caso, no dio la consonante Y, lo mismo que vendimia, ¿cierto? Porque este beyod y emeyod a veces da Y y a otras veces no, porque es vacilante. No es como el grupo anterior, en que siempre daba Y, aquí no, aquí vacila. Unos ejemplos complementarios muy sencillos. Por ejemplo, ustedes tienen fagiam. Fagiam es el nombre de un árbol, fagiam. Esta E en yato se transforma en yod. Fagiam, fagia. Esta yod tercera nunca inflexiona la A. Pero sí en este caso que yod da Y, siempre. Entonces queda falla. Luego la F inicial se reemplaza por la H aspirada, haya, y finalmente queda haya. Haya es el nombre de un árbol, semejante a la encina, pero no es una encina obviamente, es un árbol. Sediam es un verbo, primera persona singular del presente subjuntivo. Sediam. La E breve corresponde a una E abierta, la E en yazo se transforma en yod. Sediam, sedya. Luego esta yod inflexiona la E, tónica abierta, impidiendo su diptongación en Y. Entonces queda E cerrada, sedya. Romance español, la E cerrada queda E, y de yod siempre da Y. Entonces queda la forma antigua, sella, que yo sella. Pero como
le antecede a esta palatal Y una vocal palatal, se pierde. Entonces, la Y, consonante Y, se pierde tras vocal análoga. Por lo tanto, va a quedar sea, ¿no? Yo sea. Otro ejemplo, habeam, también es un verbo, primera persona del presente subjuntivo, habeam. Esta H aspirada del latín clásico, el latín se perdió. Y esta E en yato se transforma en yod. Habeam, habia. Romance español. Hasta yod, bueno, no inflexiona la A, haya, y luego el grupo B yod, aquí da Y. Y en la época de la época clásica, del español clásico, se restituye la H etimológica del latín, porque se perdió en el latín vulgar, habeam, habia, y se restituye, pero en esta época ya no tenía sonido, era como acá, no tenía sonido ya este fonema que fue aspirado laringio, entonces quedó simplemente haya, el verbo haber. Entonces este es el nombre del árbol y este es el verbo haber, primera persona, de presente de subjuntivo, que yo haya. Otro ejemplo complementario, corrillam, la O breve o abierta, y breve y abierta. Surge la yod, por tendencia a la diptongación. Corrigiam, corrilla, eso es, latín vulgar, está ahí abierta, corresponde a la E cerrada. Correggia, romance español, estas vocales abierta y E cerrada quedan iguales, o y E, correggia. Y nuevamente, la Y se pierde tras vocal análoga. Hay una E que la antecede. Entonces, corrella quedó correa, ¿no? Y pluviam, la U breve, corresponde a una abierta. Surge la yod. Pluviam, pluvia. Entonces, en el latín vulgar, esta U abierta corresponde, pero tendría que ser una O cerrada, ¿no es cierto? En cambio, aquí se ve que la yod tercera inflexionó esta U. Impidió que pasara como es norma, pasara una O cerrada y quedó U cerrada. Entonces la yod inflexiona, cerró. Entonces pluvia, pluvia, y romance español, el grupo PL ya lo saben como KL y FL, pierde la consonante inicial y la L palataliza en ella. Y no hay palatalización de la yod sobre la consonante, por lo tanto el grupo PY se mantuvo. Lluvia. ¿Eh? Es simplemente grafía distinta, pero el mismo sonido. Pluvia, pluvia, lluvia. Lluvia. Eso es todo con respecto a la yod tercera. No sé si tiene alguna consulta con respecto a esto. Profe, ¿qué pasa cuando la yod inflexiona en la vocal y hace que no cambien, por ejemplo, en pluvia, que no cambió la U por una O? Lo normal, la norma general es que esta U abierta en latín vulgar se confunda con una O cerrada. Una O cerrada y romance español queda O. En cambio, aquí se ve que la yod no permitió ese paso, que la U se abriera en una O cerrada, sino que se cerró más aún, y se cerró en una U cerrada. Porque la U cerrada en el triángulo de Helva está más arriba que la U abierta. La U abierta y finalmente arriba U cerrada. Entonces, esta yod inflexionó, cerró la U abierta, impidió que pasara a una O cerrada y que quedara como O en romance español. En cambio, la cerró U cerrada y la U cerrada en romance queda U. Entonces no quedó lluvia, no quedó lluvia. 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 Esta Ya, influencia, profe, ustedes saben que gracias. esta yod es semejante al español nuestro popular, ¿no es cierto? Normalmente la yod inflexiona las vocales. Y la gente, en el caso de, por ejemplo, llueve, lluvia, por ejemplo, y en vez de decir está lloviendo, a veces la gente dice está lloviendo. Entonces ahí se ve que la yod también inflexionó y cerró la O. Aunque también podía explicarse ese cambio de lloviendo, lloviendo por analogía de llover, por ejemplo. Así que también podría tener unas dos explicaciones. Entonces aquí la yod inflexionó la U abierta y la cerró, quedó U cerrada. Y la U cerrada queda U en romance. Lluvia. Bien. ¿Alguna otra Pero profe, eso consulta? siempre va con
¿Con la yod siempre va a inflexionar sobre las vocales? La yod ¿O inflexiona es solo algunas como... vocales. Es que la yod inflexiona algunas vocales, otras no. O sea, depende de cada yod. Siempre que hemos visto nosotros, la yod primera no inflexiona ninguna vocal, pero porque es una yod que desapareció prontamente. En cambio, la yod segunda, que fue más persistente, alcanza a inflexionar algunas vocales. ¿Y cuáles son? Está escrito, y hay un cuadrito, con un signo más que hay inflexión y un signo menos que no hay inflexión. Y la yod tercera, bueno, inflexionan normalmente las vocales abiertas O y E, impidiendo la diptongación de ellas, pero a veces vacila con respecto a la cerrada. A veces inflexiona la O cerrada y a veces la E cerrada. Cuando inflexiona la O cerrada, queda U, como en este caso, ¿no? La U cerrada. Entonces, o la E cerrada queda I. Por lo tanto, cuando es O cerrada, claro, queda U. Por ejemplo, esta U abierta tendría que haber sido una O cerrada en latín vulgar. Son equivalentes, U abierta, O cerrada. Entonces queda U cerrada. Y la yo cuarta, cuando la estudiamos la próxima semana, ahí prácticamente está yo inflexionar prácticamente todas las vocales, con la única excepción del grupo E cerrada KT, que veremos por ahí. Incluso inflexiona la A, la cierra en E, como hemos visto panaria, panera, ficaria, higuera. ¿Se acuerdan de ejemplos anteriores? Así que la única yo que va a inflexionar prácticamente casi todas las vocales va a ser la yo cuarta. Así que no todas inflexionan de la misma forma, depende el tiempo en que duró o se mantuvo esta yod. Mientras más tiempo permaneció la yod sin desaparecer, más tiempo tuvo para inflexionar las vocales. Y la yod cuarta, la que perduró prácticamente casi hasta el romance, ¿no? El romance. Bien, Ya, ¿alguna profe, otra consulta? No se olviden colocar su nombre presente en el chat para la asistencia. Entonces, ustedes tienen un receso el día del 5 al 9 de julio. Por lo tanto, cuando volvamos a clase, el día 13, vamos a volver tempranito para hacer el trabajo. Yo tempranamente lo voy a enviar al correo de cada uno de ustedes el trabajo para que lo puedan revisar durante el día. Es probable que tenga algún problemita yo también a las 8 en punto, así que lo más probable es que se lo envíe a las 7:30 de la mañana, antes, ¿ah? Pero igual eso no significa que entregará antes, ¿no? Igual hasta las 20 horas. O sea, el problema mío es al revés, no es que yo voy a entrar, estar atrasado, voy a tener que entrar antes, ¿ah? Bueno, es probable, porque tengo que guiar a mi nieta en las clases online del colegio, pues. Entonces ella a veces empieza un cuarto para las 8, tengo que estar ahí en su casita para instalarla y con sus clases online. Así que es probable que ese miércoles, si tengo problemas, envíe la prueba antes. Bueno, esas son cosas que se van ya, viendo en el momento, pero con buena voluntad todo se arregla. Bien, profe, no se preocupe. ¿tienen más consultas ustedes? Nada más. Yo no escucho a nadie más, siempre en estas clases oigo a una sola persona. A la Profe, misma una persona. consulta que no le escuché bien. No, Cuando usted envíe el trabajo, vamos a tener hasta las 20 horas para, o sea, claro. reenviárselo. Ya, Claro, que yo no sé. en el correo electrónico mejor me envían el trabajo. ¿Mm? Ya, En la forma que yo pueda imprimir. Me gusta siempre imprimir el trabajo porque después le saco fotos y puedo enviarle las correcciones. Así es mucho mejor, ¿no? Más fácil, más como presencial. Entonces el problema ya, está que en vez de ser mandada a las 8, pues a lo mejor se la tengo que mandar a las 7:30, o sea, media hora antes. Pero ustedes igual a las 8 pueden entrar, pueden abrir su correo y ver ahí. ¿Mm? Bien. ya, profe, gracias. Así que no hay más que una sola persona, yo siempre escucho a la misma persona. ¿No? ¿Quién es Tamara Arias? La persona con quien siempre hablo, ¿no? ¿Quién es? No, con la Paula siempre habla, profe. Ah, ya, Paula Núñez. Ya. Y los demás no se escucha a nadie. Están, porque siempre aparecen presentes en el chat. Y están todos y siempre yo escucho a una sola persona.
Profe, Ya, ahí aparece la persona, ya, una duda, ya. disculpe. Al final van a ser solo 2 integrales que se van a promediar y van a dar las Claro, 3 notas, ¿cierto? ¿O son 3 sí, integrales? claro, son 3 notas integrales, pero por el tiempo como especial que estamos viviendo, se acepta hacer 2. Y la tercera Son nota 2 sale como un evaluaciones. promedio. Sale como un promedio de las dos, que no afecta ninguna en nada las 2 notas que ustedes realicen. Porque Ah, ya. para cerrar el sistema, para que se pueda confeccionar el acta, tiene que haber 3 notas. Entonces la tercera nota Claro. aparece como un promedio de las ambas, de 1 y 2. Bueno, eso Ya, es profe, generalmente gracias. todo este tiempo que estamos viviendo así. Bien, pues, se nos está terminando el tiempo, por lo tanto, traten de ahora, pongan en el chat su nombre y nos vemos en la próxima clase de Ovolente con la yo cuarta. Bien, que estén bien. Hasta luego. Chao, profe, que esté bien. Gracias Gracias, igualmente. profe, por la Chao, clase. profe, cuídase. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, profe. Chaito.